Evangelio del día. Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegará el reino de Dios. Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Homilía del Papa Francisco. Hay una pregunta recurrente en las meditaciones del Papa Francisco durante las misas celebradas en Santa Marta, y es una invitación a un examen de conciencia: ¿cómo es mi relación con el Espíritu Santo? También en la homilía del jueves 16 de noviembre, el Papa volvió a proponer la pregunta con una declinación particular: ¿realmente creo que el Espíritu hace crecer el reino de Dios en mí? De hecho, fue el reino de Dios el tema de reflexión inspirado en el pasaje del Evangelio de Lucas en el que los doctores de la ley le preguntan a Jesús, predicas el reino de Dios, pero ¿cuándo llegue el reino de Dios? Es una pregunta, explicó el pontífice, quien también vino de la curiosidad de tanta gente, una pregunta simple que viene de un buen corazón, un corazón de discípulo. No es sorprendente que sea una petición recurrente en el Evangelio. Por ejemplo, el Papa sugirió, en ese momento, tan feo y oscuro, en el que Juan el Bautista, que estaba en la oscuridad en la cárcel y no entendía nada, angustiado, envió a sus discípulos le dirán al Señor, pero diga, ¿está usted o deberíamos esperar a otro? ¿Ha llegado el reino de Dios o es otro? La duda sobre el cuándo, a menudo regresa, como sucede en la pregunta descarada y soberbia del ladrón, si eres tú, baja de la cruz, que expresa la curiosidad de cuándo venga el reino de Dios. La respuesta de Jesús es, pero el reino de Dios está entre ustedes. Así, por ejemplo, recordó Francisco, el reino de Dios se anunció en la sinagoga de Nazaret, ese feliz anuncio cuando Jesús leyó ese pasaje de Isaías y termina diciendo, hoy esta escritura se ha cumplido entre ustedes. Un anuncio feliz y sobre todo, simple. De hecho, el reino de Dios crece en secreto, tanto que Jesús mismo lo explica con la parábola de la semilla, nadie sabe cómo, pero Dios lo hace crecer. Es un reino que crece desde adentro, en secreto o está oculto como la gema o el tesoro, pero siempre con humildad. Aquí el pontífice insertó el pasaje clave de su meditación, quien da crecimiento a esa semilla, quien la hace crecer. Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros. Una consideración que explica el advenimiento del reino con la forma en que funciona el Paráclito, que es un espíritu de mansedumbre, humildad, obediencia, simplicidad. Y es el espíritu, agregó el Papa, lo que hace que el crecimiento en el reino de Dios no sea los planes pastorales, las grandes cosas. Se dice, dijo Francesco, de una acción oculta. El espíritu hace crecer el momento y aparece el fruto. Una acción que escapa a una comprensión total. ¿Quién fue o fue, por ejemplo, se preguntó el Papa, para sembrar la semilla del reino de Dios en el corazón del buen ladrón? Quizás la madre cuando le enseñó a rezar, quizás un rabino cuando le explicó la ley. Es cierto que a pesar del hecho de que en la vida lo ha olvidado, esa semilla oculta se ha hecho crecer en algún momento. Todo esto sucede porque, el reino de Dios siempre es una sorpresa que viene como, es un regalo dado por el Señor. En la conversación con los doctores de la ley, Jesús se detiene en las características de esta acción silenciosa. El reino de Dios no viene de tal manera que llame la atención y nadie dirá, aquí está o aquí está. De hecho, agregó el pontífice, el reino de Dios no es un espectáculo, o incluso, un carnaval. No se muestra con orgullo, no ama la publicidad, sino, es humilde, oculto y por eso crece. Un ejemplo sorprendente viene de María. Cuando la gente la miraba a raíz de Jesús, apenas podía reconocerla, esa es la madre. Ella era, la mujer más santa, pero como estaba, escondida, nadie entendió, el misterio del reino de Dios, la santidad del reino de Dios. Y así, cuando estaba cerca de la cruz de su hijo, la gente decía, pero pobre mujer con este criminal como hijo, pobre mujer. Nadie entendió, nadie lo sabía. La característica de la ocultación, explicó el Papa, proviene precisamente del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, es el quien hace crecer la semilla, la hace brotar hasta el punto de dar fruto. Y todos estamos llamados a seguir este camino, es una vocación, es una gracia, es un regalo, es gratis, no se puede comprar, es una gracia que Dios nos da.
Por eso, concluyó el pontífice, es bueno que todos bautizamos, que tenemos dentro del Espíritu Santo, nos preguntamos, ¿cómo es mi relación con el Espíritu Santo, que hace que el reino de Dios crezca en mí? Punto. De hecho, es necesario entender, realmente creo que el reino de Dios está en nuestro medio, está oculto o me gusta más el programa. Agregó, oró, el Espíritu que está en nosotros para pedir gracia, que hará que la semilla del reino de Dios crezca en nosotros y en la Iglesia, para que pueda llegar a ser grande, dar cobijo a tantas personas y dar frutos de la santidad. Santa Marta, 16 de noviembre de 2017.